Dando inicio a nuestro curso Diseño e implementación de un curso virtual, tenemos el módulo 1, Diseño de una sesión virtual. Hoy día trabajaremos el tema de estrategias y recursos didácticos. El desempeño esperado a lo largo del curso es: utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y en el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. Mientras el indicador de la presente sesión es: identifica recursos y estrategias didácticas que puede usar en la educación a distancia. Quisiera iniciar la clase de hoy día con un pequeño caso. Marco es un profesor de un colegio estatal que enseña ciencias sociales en una ciudad mediana del Perú. En varias oportunidades ha usado recursos digitales en clase como videos y presentaciones. Y también ha aprovechado el Internet para comunicarse y enviar información valiosa a sus estudiantes a través de correo electrónico y documentos compartidos usando Google Drive. Hace un año, varios grupos de estudiantes le han pedido apoyo en el curso que dicta y decidió grabar videos explicando algunos temas de su clase que colgó en YouTube y Facebook. Estos videos han sido vistos no solo por sus estudiantes, sino por otros del Perú y del mundo, recibiendo buenos comentarios y muchas consultas, y está considerando crear cursos virtuales para los diferentes grados que enseña. Sin embargo, Marco no está seguro de si los cursos virtuales son una alternativa útil para sus estudiantes y si logrará tan buenos resultados como los que consigue con sus clases presenciales. Por lo tanto, este caso nos lleva a formularnos una pregunta. ¿Un curso virtual será una alternativa útil y efectiva para mis estudiantes? Trataremos de contestar esta pregunta a lo largo de esta sesión. La agenda de hoy día es: ecosistema digital de aprendizaje, los recursos educativos digitales y estrategias didácticas. Acompáñame a lo largo del curso. Como primer tema de hoy trataremos lo que es el ecosistema digital de aprendizaje. ¿Qué es un ecosistema digital? Pues haciendo un paralelismo podríamos tomar a la biología, que entiende como una suma de elementos o componentes de seres vivos que interactúan entre sí en un entorno físico. De la misma manera, McPherson y Nunes consideran que un ecosistema de aprendizaje es una suma de determinados elementos como comunidades de aprendizaje, formadores, recursos para el aprendizaje, sean estos video, audio, texto, imágenes, etc. También considera que se suman principios y métodos para la enseñanza, también los sistemas y los procesos tecnológicos como que aquellos que hacen funcionar Internet, la multimedia, la web semántica y otros elementos muy tecnológicos, y también la administración de los recursos para el aprendizaje. Todo aquello que organiza, recupera, utiliza tanto el sistema educativo para que realmente se forme elementos y las personas sean productivas para nuestra sociedad. Los ecosistemas digitales tienen también un conjunto de características. Tijuana y García Peñalvo identifican diferentes características. Podemos mencionar algunas, como es la reusabilidad. Hay determinados recursos que podemos reutilizar. Nosotros cuando realmente trabajamos en las escuelas y en las universidades o en cualquier entorno educativo, vamos utilizando y vamos generando en realidad muchos recursos que luego podemos volver a utilizar. Hay también un sentido de integración, es decir, que múltiples elementos, múltiples componentes de los que hemos hablado, tanto tecnológicos, tanto aquellos orientados a la enseñanza, son integrados, es decir, pueden cumplir un mismo objetivo. También está la capacidad de evolución. En realidad, mucho de la educación tradicional ha ido poco a poco modificándose, y con la parte digital que ha ido evolucionando, en realidad pues estamos en un entorno donde antes
Con las juntas podíamos grabar un video y de repente colgarnos a poder interactuar en video en tiempo real con nuestros estudiantes. También existe lo que es el concepto de resiliencia, que es la de sobreponerse a los problemas. En realidad, la educación digital ha tenido y tiene determinados inconvenientes, pero estos inconvenientes se van superando tanto en la línea del aprendizaje o de las estrategias y metodologías didácticas, como también en el propio desarrollo de la tecnología, así como en la evolución de los gestores. También nos vamos dando cuenta que una de las características es el de la simplicidad. Cada vez es mucho más sencillo utilizar la tecnología, la de sostenibilidad. Es decir, que cada uno de estos elementos son ideales y son claves para desarrollar otros elementos y mudar y cambiar y en realidad buscar la optimidad de cómo se desarrolla el proceso educativo. También cada vez estos recursos se hacen mucho más relevantes porque es importante aclarar que determinados componentes o determinadas estrategias se vuelven cada vez más primordiales en este proceso. También está el de la interoperatividad, que está muy relacionada al aspecto tecnológico, donde varias tecnologías logran integrarse. La arquitectura de soporte, cada vez tenemos más servidores, mejores líneas de comunicación. La disponibilidad y la accesibilidad, en realidad la tecnología ya está en muchos de los hogares 24 horas al día, todos los días de la semana, los 365 días del año. Y la calidad, es decir, cada vez nos damos cuenta que el soporte tecnológico es un elemento clave que ha ido mejorando a lo largo del tiempo, como también mucho del aprender en la parte de cómo desarrollar los cursos, cómo trabajar en la virtualidad, y en realidad nos vamos dando cuenta de que todo el proceso va mejorando. Con respecto al diseño de los ecosistemas digitales de aprendizaje, también, si bien es cierto, hemos dicho que cada vez va mejorando la interconectividad, el avance de la tecnología, la mejora de los procesos educativos para ir utilizando estas tecnologías, nos vamos dando cuenta, como dice Domingo y Forner, que nos encontramos en realidad a ecosistemas disímiles o heterogéneos, es decir, que no funcionan de la misma manera ni tienen las mismas habilidades con respecto a los maestros, como también el desarrollo tecnológico. Es decir, vamos a encontrar espacios o muchos lugares donde se encuentra tecnología de punta, mientras vamos a encontrar también otros lugares donde la tecnología y el propio trabajo del maestro está muy deprimido. Y esta estrategia de un ecosistema digital, para que realmente funcione y haya una interacción real para lograr el aprendizaje de los estudiantes, es requerido pues de determinadas estrategias. Y estas estrategias están orientadas a la estrategia de la comunicación, que implica el aspecto de mejora de las líneas de comunicación en el ámbito tecnológico, como también en el uso de las diferentes estrategias, tanto de ida y vuelta, entre el maestro y el estudiante. Vamos a tener las propias estrategias educativas, que implica que dictar una clase virtual, por ejemplo, no es lo mismo que dictar una clase presencial. O también puede haber una mezcla, sacar de ambos mundos todo lo mejor, donde se combina tanto la educación presencial como la educación virtual. También vamos a tener las estrategias y recursos de aprendizaje, que son todos aquellos elementos que en realidad la sapiencia y toda esta concepción educativa va generando. Y a la vez, pues esto es un sentido muy social y muy experimental. Por lo tanto, no podemos encontrar una sola forma de enseñar, sino que vamos a encontrar varias formas de enseñar y también, igual, varias formas de aprender. Tenemos también la estrategia tecnológica, que está muy orientada a qué servicios tecnológicos usamos, qué tanta capacidad tecnológica tengan los estudiantes, qué tanta capacidad tengan los centros que dictan las clases, los centros de enseñanza, como también los propios maestros. Y por último está la estrategia de gestión, que es aquella la encargada de modular cada una de estas estrategias indicadas para convertirlas en un proceso llevadero, en un proceso que realmente tenga éxito para el bien o para realmente desarrollar una educación de calidad. ¿Cuáles serían los desafíos
nosotros que estamos en un proceso de desarrollo de nuestro ecosistema digital, ¿cuáles serían los desafíos a implementar para lograr un equilibrado ecosistema digital de aprendizaje? En primer lugar, vamos a tener dos componentes: la parte de las competencias digitales de los estudiantes y de los propios maestros. Con respecto a las competencias digitales de los docentes, deben tener la posibilidad de desarrollar el aspecto de la gestión de la información, es decir, cómo yo puedo buscar información, recuperar la información, procesar la información, compartir la información. Entonces, estas son habilidades que el maestro necesita desarrollar. También está la comunicación y la colaboración. Hace algún tiempo se pensaba que simplemente con poder comunicarse ya estábamos haciendo algo importante, pero el avance de la tecnología hace que no solo sea un aspecto de enviar ideas, sino también hay una interacción colaborativa, es decir, utilizar la tecnología y sin necesidad de desplazarnos físicamente nosotros podamos trabajar en equipos multidisciplinarios. También está la creación de contenido, esta posibilidad de que el maestro virtualice el contenido y sus recursos digitales. También está el manejo seguro de la tecnología, es decir, la tecnología abre varios agujeros de seguridad. Por lo tanto, el maestro tiene que estar muy preparado para saber lidiar con estos problemas de inseguridad tecnológica. Así mismo como el uso de la tecnología para guiar el aprendizaje. Eso implica también desarrollar estos componentes importantes de la alfabetización digital y la mediación interactiva, que por ejemplo considera el Currículum Nacional de Educación Básica en el Perú. Por otro lado, tenemos las competencias digitales de los estudiantes, que están consideradas también en el Currículum Nacional y están muy relacionadas con personalizar los entornos virtuales, cómo el estudiante accede a estos entornos virtuales, cómo a la vez se da cuenta de que si publica determinado contenido, tiene que tener límites, es decir, no todo se puede publicar, no todo se puede creer. También está la gestión de la información virtual, que es muy similar a cómo yo permito o cómo yo desarrollo estrategias en el estudiante para que pueda buscar información, para que pueda descargarla, para que pueda procesarla, para que pueda compartirla. Y en el ínterin es que si esta información que el estudiante revisa, recoge, en realidad tiene validez, tanto una validez certera o científica. También está la interacción en los entornos virtuales, que implica comunicación y colaboración. Y por último, la posibilidad de crear estos objetos virtuales, que implica utilizar efectivamente la tecnología para solucionar los problemas de la sociedad. Por otro lado, vamos a tener el diseño y gestión del propio entorno, que implica pues desarrollar todo un proceso de diagnóstico, de diseño y selección y elaboración de materiales, de recursos y contenidos, pero de una manera institucional. También la posibilidad de conducir, orientar, acompañar, dar seguimiento, dar retroalimentación a las actividades y a los logros de aprendizaje de los estudiantes. Y por último, a la evaluación, cómo registro y valoro los resultados que tienen mis estudiantes. ¿Cómo puedo acercar a través de la tecnología una retroalimentación que le permita avanzar a mi estudiante? Cuando tratamos de abordar el desafío de implementar un ecosistema digital de aprendizaje, no solo van a estar el rubro de las competencias digitales, ni cómo desarrollar la educación digital, o mejor dicho, la educación usando los diferentes componentes digitales, sino también un aspecto complementario e importante son las concepciones pedagógicas que tienen que guiar el uso de la tecnología, el desarrollo de las competencias digitales. Una de estas concepciones muy importantes es el de andamiaje, que se inspiró Brunner en base a la teoría de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, y que busca que el desarrollo de determinadas habilidades que tienen que formarse en el estudiante en base a que recibe apoyo. Apoyo en el caso de la tecnología, del docente, de la propia infraestructura tecnológica, de la actividad en las redes sociales, de las estrategias didácticas usando la tecnología, del desarrollo, compartir el contenido, de las comunidades virtuales, de los recursos educativos digitales. Todos estos elementos en realidad tienen que convertirse en un aliado, en un andamio que le permitan al estudiante pasar de su zona de desarrollo real
a un nivel de desarrollo potencial. Y esto en realidad puede lograrse porque la tecnología, nos vamos dando cuenta que es un soporte importante a muchas actividades que se desarrolla y desarrolla el ser humano. Pero también a la vez es cómo hacemos efectivo todos estos elementos para lograr un aprendizaje real que sí se logra conseguir de manera presencial. Cuando empezamos a hablar de ecosistema digital, también van a surgir otros conceptos más, como el e-learning y el aula virtual. Vamos a tratar de encontrar dónde se encuentra ubicado cada uno de estos conceptos que vamos manejando. Y cuando vemos ecosistema digital, es la suma de relaciones entre comunidad de aprendizaje, formadores, recursos, principios, métodos, tecnologías digitales, procesos y administración de recursos que tienen el potencial de favorecer el aprendizaje. Entonces es un conjunto de elementos que interaccionan para potenciar el aprendizaje. Y el e-learning es una evolución de la educación a distancia tradicional y se entiende como una educación en línea y en que los docentes y estudiantes participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y las redes de computadores. En realidad, el e-learning es el aprendizaje a distancia, donde la E significa electrónico y está referido a los medios de transmisión y a los equipos que nosotros utilizamos, y learning significa aprendizaje. Entonces, en realidad es una combinación de estos elementos donde básicamente el aprendizaje no se da de una manera presencial, sino se da a distancia, utilizando en este caso los medios digitales. Un aula virtual es una herramienta e-learning, forma parte del e-learning, en el cual el instructor imparte clases de manera remota y en tiempo real a un grupo de estudiantes empleando una combinación de materiales que pueden ser presentaciones digitales, videos, imágenes, textos, etc. Pero a la vez es necesario contar con servidores o proveedores que permitan la conectividad. Acá tenemos cómo podemos entender cada uno de estos conceptos, donde el ecosistema digital comprende al e-learning y el aula virtual. El e-learning es un aprendizaje a distancia utilizando los medios digitales, como ya hemos dicho, en donde no hay una interacción entre el que aprende y el que enseña de manera real, sino es una manera virtual. Y el aula virtual es una herramienta del e-learning que permite interactuar con el estudiante, pero se podría decir que es un espacio organizado. En este espacio organizado, el maestro coloca un conjunto de recursos, interactúa con el estudiante y para su realización pues se necesita de software, de un servidor que contenga el aula virtual. Como segundo tema, vamos a tener a los recursos educativos digitales. ¿Qué será un recurso educativo digital? Que podríamos abreviarlo como RED. En realidad, un recurso educativo digital es un material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en la acción educativa, cuya información es digital. Está hecho para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y también evaluar conocimientos. En realidad, los recursos educativos pueden ser clasificados de múltiples maneras, donde podemos encontrar recursos educativos digitales como material para hacer tutorías. Vamos a encontrar materiales mucho más sofisticados como laboratorios virtuales, que son software específico para simular determinados aspectos en una área o en una materia, sean en la química, en la física, en la propia matemática, en la astronomía, etc. Vamos a tener como recursos educativos también las propias páginas web con carácter educativo. También, muy similar a los laboratorios virtuales, tenemos los simuladores que son utilizados en el área de la mecánica, en el área de la física, en el área de la química también. Otro recurso educativo muy conocido y que casi todos utilizamos son los videos.
es que pueden ser subidos en diferentes plataformas. Una de las más conocidas es YouTube. También tenemos el uso de imágenes, organizadores gráficos, etc. Y así también podemos clasificar a los recursos desde diferentes criterios, como un criterio pedagógico, un criterio curricular, puede ser un aspecto técnico o estético. Podemos clasificar de manera funcional, para qué serviría un recurso educativo, sea para desarrollar una determinada competencia, manejar un concepto. Podemos clasificarlos también por los derechos de autor, si son recursos educativos de pago, gratuito, en función de diferentes licencias, como también podríamos clasificar los recursos educativos digitales por su finalidad de uso. Y así en realidad podemos encontrar otros criterios más. Con respecto a las funciones de los recursos educativos digitales, vamos a poder encontrar muchas funciones y en realidad ventajas, ¿no? Como son la de motivar y despertar y mantener el interés. En realidad, por ejemplo, los videos pueden servir como elementos que generan interés, los mapas conceptuales para resumir ideas o los mapas mentales, también las infografías o cualquier otro tipo de organizador gráfico, y también los recursos multimedia que combinan voz, imagen, sonido. También pueden servir para formar conceptos, para comprender la asociación y consolidación de los aprendizajes. Así podemos encontrar recursos educativos que buscan organizar la información, relacionar conocimientos, construir nuevos conocimientos, también aplicarlos. Y cuando hemos visto anteriormente los tipos de recursos, en estos se ubicarían los tutoriales, los simuladores, etc. También vamos a encontrar recursos educativos que nos permiten evaluar conocimientos y habilidades. Y tenemos que tener en cuenta que los recursos educativos hay los muy sencillos, como pueden ser una imagen, un video o una combinación, donde el recurso educativo, por ejemplo un video, puede estar combinado a través también con preguntas que se le puede hacer con el sentido de evaluación. Asimismo, hay recursos educativos que permiten el desarrollo de determinadas habilidades, como por ejemplo la creación de cuentos o de historias a través de los recursos educativos digitales, o también la posibilidad de utilizarlos para resolver problemas matemáticos o para adiestrarnos en la resolución de determinados tipos de problemas. También proporcionan simulaciones que ofrecen entornos para la observación, la exploración y la experimentación, como en el área de la química, en el área de la física, en el área de la astronomía. Y también proporcionan entornos para la expresión y la creación, como últimamente hemos visto pues, que hay recursos educativos digitales para, por ejemplo, hacer imágenes, organizadores. También tenemos recursos educativos que permiten hacer memes. Hay recursos educativos que te permiten crear videos o una combinación de diferentes elementos, podcasting, etc. Como ejemplos de recursos educativos ya clasificados, por ejemplo, en el aspecto educativo vamos a encontrar a los cursos virtuales, que son aquellos que empaquetan diferente contenido, información, y te dan determinadas actividades para lograr desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes. Las aplicaciones para la educación, que básicamente son software educativo que nosotros podemos encontrar o descargar, o también últimamente trabajar en el mismo internet o a través de nuestro celular, a través de las aplicaciones móviles. Vamos a encontrar aplicaciones para desarrollar la memoria, para desarrollar el área, por ejemplo, de los idiomas, para desarrollar la matemática. También vamos a encontrar los objetos de aprendizaje, que son aquellos objetos o diferente tipo de material empaquetado que se puede reutilizar. Y desde el formato básicamente de entregar información digital, vamos a encontrar aquella información solo textual, representada por gráficos, por tablas, de documentos, ya sea en PDF, Word, etc. También los elementos sonoros, o vamos a encontrar diferentes tipos de audios que nos permiten estudiar, que nos permiten revisar determinados contenidos, o incluso vamos a encontrar clases sin necesidad de utilizar el video, utilizan el sonido. También las representaciones visuales,
que están representadas por las fotografías, las ilustraciones, los propios videos, cuyo efecto para entregar información es clave e importante. Desde el formato también de información digital podemos encontrar los audiovisuales, que combinan audio y video, y por último los elementos multimediales, que combinan todos estos elementos y en realidad pues a la vez que captan simultáneamente los sentidos del oído y la voz, también por lo general son muy interactivos. Para lograr un adecuado ecosistema digital, para desarrollar una educación a distancia o una educación e-learning, para tener un aula virtual o para combinar y lograr utilizar adecuadamente la tecnología dentro de las aulas, nos vamos a encontrar con que debemos seguir ciertos criterios a la hora de seleccionar estos recursos educativos digitales. No todos los recursos educativos digitales se pueden usar a la vez, no todos los recursos educativos digitales logran los objetivos. En realidad existe una enorme competencia entre determinados recursos educativos digitales. A la vez, nosotros tenemos que saber con qué tipo de estudiante vamos a trabajar. Entonces es bueno recordar estos criterios de calidad con respecto a cómo nosotros debemos seleccionar los recursos educativos digitales para los fines educativos. Entre estos criterios podemos ver el formato y el diseño. ¿Qué significa esto? El formato, es decir, dónde va a funcionar, qué tanta calidad tiene. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el formato de video, diferentes tipos de formato, valga la redundancia, formato AVI, MP3, MP4, y el propio diseño del software o la aplicación, también la motivación y el aprendizaje. Entonces vamos a encontrar recursos educativos que pueden motivar o desarrollar el interés por aprender en los estudiantes, la interactividad y la calidad. Es decir, que por lo general no solo es cuestión de estar frente a un ordenador leyendo o simplemente escuchar el sonido o ver. Vamos a ver que últimamente reconocemos que es importante la actividad del aprendiz para lograr conocimiento, para lograr el desarrollo de determinadas habilidades. Por lo tanto, estos recursos educativos cada vez son más interactivos. Así también vamos a tener que considerar la estructura y la estabilidad del recurso educativo, cómo está organizado, si realmente trabaja y en qué plataformas trabaja, la navegabilidad y la operatividad. La navegabilidad está referida a cómo yo visito cada uno de los elementos del recurso educativo, cómo puedo yo estar en contacto con cada uno de esos recursos. Si no es tan difícil, en realidad puede haber recursos construidos con determinados objetivos, pero de repente muy complejos de poder visitar cada uno de los elementos o ir desarrollando el camino paso a paso. Asimismo está la operatividad, que está relacionada a que si este recurso educativo trabaja en una determinada computadora, porque últimamente hemos visto que la evolución de la tecnología hace que muchos recursos educativos que se desarrollaron hace años últimamente no estén operativos. También vamos a tener en cuenta la accesibilidad y la adaptabilidad. La accesibilidad respecto a que si realmente este recurso educativo que ha sido desarrollado sirve para todos los tipos de personas. Hay muchas personas que de repente tienen determinadas deficiencias visuales, deficiencias auditivas, y si realmente se pueden adaptar a este tipo de personas. También está en cuenta la reusabilidad. Muchos recursos educativos, como decía anteriormente, quedan desfasados en el tiempo, y eso también está relacionado a la portabilidad de los recursos educativos. Entonces, muchos de los recursos últimamente tratan de ser los más interoperativos. ¿Qué quiere decir esto? Que funcionen o tratan de funcionar en la mayoría de plataformas. También está la propia coherencia didáctica. Eso significa que el maestro tiene que saber seleccionar los recursos en función de qué habilidad, qué competencia y la propiedad del estudiante. Hemos querido, pues, en este curso hacer un listado de los recursos educativos digitales que actualmente existen. Vamos a tener el audio, los blogs. Los blogs son básicamente escritos por personas que pueden ser conocedores de un tema o aficionados.
En ella básicamente es una colección de páginas web, una encuesta, es un conjunto de preguntas, la escritura colaborativa que está orientada a que varios puedan participar en la construcción de un documento, las hojas de cálculo, las infografías que combinan imágenes y textos últimamente muy usadas porque condensan información, las líneas de tiempo que nos permiten organizar secuencias de hechos a lo largo del tiempo. También vamos a tener los mapas conceptuales, los mapas geográficos, los microblogs que tienen la idea de ser pocas entradas en torno a un tema, las propias páginas web, las presentaciones, los procesadores de texto, las redes sociales, el video, las imágenes, la videoconferencia y las wikis, que básicamente es una construcción sobre un determinado tema donde varios van aportando sobre el tema y se asemeja mucho a una escritura colaborativa, pero en un área o elemento en un concepto. Uno de los recursos educativos digitales que mayor destaca es el video. A tal punto que si nosotros introducimos el video a nuestras clases, nuestros estudiantes manifiestan que la clase no es aburrida. Pero a la vez nosotros tenemos que saber seleccionar los tipos de video y su contenido, de forma que esta combinación de imágenes o secuencia de imágenes y audio permitan lograr aprendizajes. Así, el video tiene la función motivadora, también una función documental, porque permite registrar actividades, hechos y su secuencia de una manera que nos va a permitir desarrollar el aprendizaje. También el video cumple una función narrativa, porque involucra dentro de una historia a quienes ven un video. Puede servirnos para impartir una lección monoconceptual, es decir, tratar sobre un solo concepto, o trabajar toda una temática. En realidad, el video cumple una función muy importante en la educación virtual también. De tal forma que esta importancia ha sido ya estudiada y tenemos a Marqués que reconoce en los videos educativos una fuente importante para facilitar y manejar durante diferentes procesos de la actividad discente. ¿Qué quiere decir? Que podemos enseñar e introducir el video en las diferentes etapas del proceso de aprendizaje. El video también, como ya hemos dicho, cumple una función motivadora como medio de expresión y de aprendizaje, tanto para que el docente que selecciona o elabora un video, como también para los estudiantes que pueden elaborar sus propios videos. También permite desarrollar la imaginación, la creatividad y una actitud crítica cuando se ve un video o cuando queremos producir un video para emitir un mensaje. Y a la vez el video cumple una función informativa sobre los diferentes elementos o fenómenos que podemos observar o que el estudiante tendrá que observar en clase. Así como el video tiene enormes elementos potenciales, este recurso educativo digital tiene sus propias limitaciones. Limitaciones en la parte instrumental que nosotros tenemos que tener, los requerimientos técnicos mínimos y también la dotación de equipos necesarios para poder visionar el video. También a veces si es mal empleado el video va a generar pasividad en nuestros estudiantes. Y con respecto ya a su manejo técnico a la hora que uno quiere producir un video, uno tiene que manejar un lenguaje adecuado y un diseño para poder construir un video. Asimismo, los formatos para producir o para usar son disímiles, por lo tanto hay varios videos o tenemos problemas técnicos a la hora de poder ver un video. También hay videos que pueden adoctrinar, ¿no? en ciertos sentidos. Y además, los videos no necesariamente representan toda la realidad. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta quién elabora el video, por qué lo elabora. Y además supone una preparación extra del maestro. En primer lugar, que tiene que ver el video. Y en segundo lugar, que tiene que construir estrategias didácticas que le permitan aprovechar este recurso.
Como tercer tema, vamos a trabajar sobre las estrategias didácticas. El desarrollo de las estrategias didácticas va a depender mucho, en primer lugar, del dominio de la tecnología. Una vez dominada la tecnología, va a venir la exploración de la parte didáctica, cómo hacer efectivo el aprendizaje mediante la educación virtual, utilizando todos estos elementos tecnológicos, pero bajo una mirada pedagógica. Y por último va a venir la época de la innovación y la explotación, es decir, el maestro va explorando nuevas estrategias, va explorando el uso de nuevas tecnologías y exige un avance tanto en la tecnología como una nueva forma de ver a la pedagogía. Y esto está muy relacionado con que el maestro va adoptando tanto la tecnología como los criterios pedagógicos, las va adaptando a sus necesidades y a su realidad, va creando nuevas estrategias, nuevos recursos digitales también, y se siente seguro y con la posibilidad de compartir con otros maestros. Así, en la etapa tecnológica, podríamos decir que es la etapa más costosa en tiempo y esfuerzo, porque el maestro tiene que interactuar con diferentes tipos de dispositivos, diferentes tipos de recursos, y a la vez tiene que lidiar con el contenido y las actividades. Por lo general, los maestros se preocupan mucho en mejorar sus destrezas tecnológicas, hacen un enorme esfuerzo por dominar el entorno. Por lo general también el maestro se crea aulas virtuales, interacciona con alumnos ficticios, gestiona listas y actividades, pero no todavía reales. Es la etapa donde el maestro necesita el mayor apoyo, tanto para el dominio de los recursos como para el dominio de estas aulas virtuales. Y es fundamental que los gestores o aquellos que tratan de impulsar la educación virtual puedan generar o construir aulas virtuales donde los maestros empiecen o manifiesten seguridad y dominio, donde no les interese fallar, sino lo más importante es adquirir estas destrezas tecnológicas. Luego vamos a pasar a una etapa didáctica donde el maestro ya dispone de un conjunto de destrezas tecnológicas. De manera rutinaria puede trabajar en el aula virtual. Esto implicaría que ya sabe la creación y publicación de materiales, tanto didácticos como de información. El proceso de tutorización y de seguimiento al estudiante, de acompañamiento, le es muy sencillo. También la comunicación permanente entre el maestro y el estudiante ya no es un problema, ya no hay una barrera. Se logra que los estudiantes empiecen a trabajar en grupos de una manera virtual. También se da un proceso mucho más rápido de gestión de los alumnos, de seguimiento y control personalizado del estudiante, y a la vez esto implica pues las actividades de evaluación que están muy relacionadas o que a veces importan mucho. También se observa una tendencia a utilizar en el aula virtual las metodologías y estrategias pedagógicas de las clases presenciales, con pequeñas adaptaciones a este medio nuevo cuando son necesarias, y se va a encontrar con dos grupos de maestros: los primeros que reconocen las ventajas de las herramientas digitales, de poder trabajar en la virtualidad, y otro grupo de maestros que consideran que no es rentable porque trabajar con estas tecnologías. Por lo general, cuando evoluciona la tecnología, muchos de los recursos que se han producido ya no se pueden migrar, porque la tecnología rápidamente se vuelve caduca. Eso quiere decir que un celular que tú utilizabas para desarrollar determinadas actividades ya no te sirve, o una computadora con un nuevo sistema operativo, que hay plataformas que son incompatibles. Por lo tanto, los maestros tienden a criticar mucho la virtualidad y el desarrollo de la tecnología en la educación virtual. Por último, vamos a tener una etapa de innovación y explotación. En esta etapa el profesor va descubriendo nuevas formas de enseñar, de utilizar efectivamente las capacidades del e-learning, donde la accesibilidad y la ubicuidad de la información es una enorme ventaja,
donde realmente tú te puedes comunicar con un estudiante que está muy cerca a ti geográficamente, como puede estar al otro lado del mundo, donde hay posibilidades de personalizar la educación virtual a través de los diferentes sistemas y la evolución de estos, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, la facilidad de compartir conocimientos y recursos con maestros y de permitir que los estudiantes también compartan conocimientos y recursos, la facilidad de colaborar y de realmente realizar emprendimientos educativos a distancia, la capacidad de integrarse en un entorno didáctico, la capacidad de utilizar mejor los recursos. También nos vamos a dar cuenta de que los maestros, como van dominando la parte pedagógica y la parte tecnológica, encuentran nuevas funcionalidades para las aulas virtuales o las requieren a sus gestores. También los docentes empiezan a experimentar nuevas pedagogías, es decir, no simplemente replicar la educación presencial a través de lo virtual, porque se van dando cuenta de que la educación presencial a la educación virtual no se pueden desarrollar las mismas actividades. Entonces empiezan a explorar pedagogías constructivistas que permiten la colaboración, la cooperación entre los estudiantes. También buscan el desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes, como el estudiante sin tanto control de la parte presencial en lo virtual puede aprender. Y también se busca que los estudiantes ellos mismos adapten las herramientas para responder a sus propios ritmos de aprendizaje. Este conjunto de avance que se da en la parte metodológica también está acompañada del desarrollo de un set de estrategias didácticas. Y este set de estrategias didácticas que vamos a poner a disposición en realidad a manera de listado, se basan en un conjunto de teorías del diseño instruccional. Hemos seleccionado 3 para poder compartir de una manera breve, que son el constructivismo, el conductismo y el cognitivismo. En el caso del constructivismo, busca que el estudiante esté en control de su aprendizaje, por lo tanto, debemos a través de la educación virtual hacer posible generar problemas y retos para el estudiante, crear actividades de aprendizaje en grupo, guiar el proceso de construcción del conocimiento. Si nosotros revisamos al conductismo, que busca o estudia los comportamientos observables y medibles del individuo que se repiten hasta que se logre aprendizajes autónomos, vamos a buscar que en estos ambientes virtuales crear resultados de aprendizaje mesurables y observables para los estudiantes y entre los estudiantes, utilizar recompensas tangibles y la alimentación de la información para mejorar el rendimiento y el aprendizaje de nuestros estudiantes, por ejemplo, a través de los juegos, a través de estas campañas orientadas a que los chicos utilicen la parte lúdica para aprender. Tenemos medallas, recompensas, muchas de ellas virtuales. También orientadas a que el estudiante domine un conjunto de habilidades o conductas predecibles, que están, por ejemplo, el uso de las rúbricas de evaluación. Y del cognitivismo podemos recoger para el desarrollo de nuestras estrategias didácticas aquellas que observen nuevos patrones de comportamiento y se enfocan en cómo el estudiante aprenda. De tal manera que al practicarlo en el entorno virtual tenemos que considerar las características del alumno que puede promover o inferir en el proceso cognitivo de la información, es decir, cómo puedo yo captar mejor la información, cómo puedo procesarla. También considerar y analizar cuáles tareas son apropiadas para el procesamiento de la información efectiva y eficiente, por ejemplo, los organizadores gráficos. Aplicar una variedad de estrategias que permitan a los estudiantes conectarse con la información y con sus conocimientos previos. Así, este set de estrategias didácticas que queremos presentarles están orientadas, las primeras, en la dirección del docente, otras estrategias basadas en el trabajo colaborativo y estrategias basadas en el trabajo personal. En realidad, este conjunto de estrategias se pueden combinar tranquilamente para lograr un aprendizaje eficiente y efectivo en los entornos virtuales. Vamos a tener en primer lugar la clase magistral, que se combinaría con la audio-videoconferencia, o también la posibilidad de grabar un podcast o un video. En este caso, tanto del maestro como el estudiante puede grabar un podcast o un video. También cómo vamos a dar las tareas
cómo les permitimos a los chicos leer determinados documentos, cómo participar en cuestionarios, cómo elaborar y compartir diapositivas, cómo podemos construir organizadores previos. Con respecto ya a las estrategias basadas en el trabajo colaborativo, podemos utilizar los foros de discusión, donde un maestro pone una pregunta dentro de un marco orientador y en función de este marco orientador y de la pregunta, los estudiantes van emitiendo sus puntos de opinión, donde algunos puntos de opinión pueden ser discentes a otros puntos de opinión y se genera un conflicto donde los estudiantes tienen que expresarse de manera escrita para rebatir o reforzar una idea o una posición. También la participación en la construcción de los wikis. Los wikis son espacios, son pequeñas páginas donde varias personas, varios estudiantes colaboran para construir conceptos o para construir referentes con respecto a determinada información. También podemos utilizar el Facebook colaborativo, es decir, por ejemplo, construir páginas sobre, por ejemplo, los héroes nacionales, una página de Miguel Grau, o de repente poder hablar sobre un tema que es vigente, el coronavirus, y de esta manera, pues, en función de la construcción colectiva y el trabajo en una red social. También podemos utilizar lo que son las creaciones de murales virtuales. Estos murales virtuales son espacios muy parecidos a un periódico mural, donde se combinan diferentes elementos, tanto videos, imágenes, organizadores gráficos, trabajo de los estudiantes, trabajos recolectados de la propia red, en realidad todo en torno a un determinado tema. También podemos desarrollar el aprendizaje basado en problemas. Los webquests, que son básicamente donde el maestro formula un conjunto, un marco de información y en función de ese marco los estudiantes de información dado, los estudiantes tienen que contestar a un conjunto de preguntas. También el aprendizaje basado en proyectos para que los estudiantes se consoliden en torno a un tema o un problema de investigación, puedan emitir sus propias soluciones. Trabajos en Google Docs, que permite la colaboración a distancia, donde se puede construir presentaciones, se puede construir documentos en línea. Y las estrategias basadas en el trabajo personal, donde el estudiante va generando un conjunto de información, va generando un conjunto de recursos, va generando información sobre él, toda esta información, recursos, contenido generado en función de su trabajo, lo va a coleccionar en un portafolio digital o e-portafolio. También las estrategias orientadas a lo personal es un tour virtual donde se puede explorar diferentes tipos de recursos últimamente generados, como por ejemplo la visita a un museo, la elaboración de glosarios, el uso de simuladores en diferentes áreas, la elaboración de líneas de tiempo, la redacción de un ensayo, la elaboración de un álbum virtual y la elaboración de organizadores visuales. Finalmente llegamos a la conclusión. Luego de haber explorado estos tres temas importantes, podemos concluir que la educación digital está formada por diferentes elementos que interaccionan entre sí para favorecer el aprendizaje y están mediados por la tecnología digital. El aula virtual es una herramienta e-learning y como método de enseñanza es lo más parecido a una clase tradicional en el aula. La elección de los recursos educativos digitales para nuestros cursos virtuales debe seguir un conjunto de criterios, como aquellos 15 criterios que hemos comentado, dado que ello garantiza un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Los recursos educativos digitales, como el video, cumple una función dinamizadora y posibilita lograr aprendizajes si es que se está inserta en una secuencia didáctica orientada a lograr competencias y capacidades. Y por último, la estrategia didáctica dentro de un curso virtual va adaptándose y optimizándose conforme el profesor gana experiencia en el uso de la tecnología. Muchas gracias.